Hola, mi nombre es Sonia. Bienvenido a Patronaje en Videos con Zoe Cuel. En este curso completo de patronaje, hoy te enseñaré el trazo para un corte imperio. Empecemos. El corte imperio que veremos a continuación es aquel que permite subir la cintura hasta situarla justo debajo del busto, desde donde se extenderá la falda camuflando cadera y cintura. Como ven, empezaremos por la parte delantera. Me adelanté y ya dibujé su molde base. Si eres nuevo en el canal, primero te digo que bueno que estés aquí. Y segundo, no te preocupes porque dejaré en la descripción el video donde vimos cómo hacer esta base delantera paso a paso. Les cuento algo, a este molde le hice dos modificaciones. Esta distancia es igual a la mitad de talle trasero más 2 centímetros, porque este ejemplo es para un vestido sin mangas. Si el vestido es con mangas, entonces será igual a la mitad de talle trasero más 3 centímetros. Y la segunda modificación es que a esta distancia la hice con 1/4 de contorno de busto más 2 centímetros, con el fin de ajustar un poco más esta zona, cuando normalmente aquí sumamos 3 centímetros. Para este corte necesitaremos la medida del radio inferior de busto. Esta medida se toma desde el centro de busto hacia abajo hasta donde termina el mismo. Este es el centro de busto y desde aquí la medida tomada. Generalmente es de 8 a 10 centímetros, pero puede ser más. Dibujar esta circunferencia nos permitirá hacer un mejor ajuste. En sisa sumaré medio centímetro para holgura y en cintura 1 centímetro. Desde el centro de busto trazo una línea en escuadra con el centro delantero y otra hasta tocar el círculo. Esta puede ser la línea de corte de tu vestido, pero también puedes elegir hacerla un poco más abajo, sin alejarte demasiado. Bajaré 1 centímetro. Esta será mi línea de corte imperio. Aquí subiré 2 centímetros. Y acá prolongo esta línea para subir medio centímetro cerrando la sisa un poco más. Esto último lo harás solo si lo crees necesario. Dibujo mi nueva sisa. Sobre el centro delantero y desde la línea de busto hacia arriba, señalo la profundidad de escote elegida. Aquí 2 centímetros. Esta es la pinza de cintura. Luego cerraremos la pinza de hombro y su ancho se sumará a esta. Sobre la línea de corte medimos medio centímetro hacia ambos lados de la pinza. Y unimos con línea recta. Esto entallará el vestido debajo del busto, destacando aún más esta zona. Tienes dos opciones. Una es coser la pinza, entonces unirás estos 3 puntos con línea recta. Y la otra opción es hacer frunces debajo del busto, utilizando el ancho de pinza. En este ejemplo haré frunces, entonces uniré estos puntos con el centro de busto. Desde la pinza hacia el centro mido 2 centímetros, pero puede ser más.
y hacia el costado 4 centímetros o la medida que elijas. Estos puntos delimitan la zona para frunces. Haremos una pinza de ajuste en escote para que este no se abra y quede firme sobre el pecho. Desde el centro de busto y hacia el escote base, en su zona más cóncava, trazamos una línea. Y sobre el círculo hacia el centro delantero, mido 1 centímetro. Conectamos con los extremos de la línea. Esta separación que vemos aquí sobre el escote será el ancho de pinza de ajuste. Si trazamos otro tipo de escote, como el escote clásico que suele llevar este vestido, el que parte desde el extremo del hombro pasando muy cerca del busto, para ese escote será más ancha, porque precisa más ajuste. Si el escote se acerca a la zona de busto, su ancho aumenta. Esta será la pinza de mi escote. Esta pinza no se verá en el diseño. Junto a la pinza de hombro se trasladará a la pinza de talle. También podemos hacer una pinza de ajuste en sisa si el vestido no tiene mangas. Medio centímetro sobre la curva. Esta también se irá a la cintura. Desde la línea de corte podemos dibujar una cinturilla con el ancho que elijas. 3 centímetros para este ejemplo. Antes de separar las piezas, anotaré aquí que corresponde al centro y costado. También dibujo el sentido del hilo para la cinturilla. Estos patrones no incluyen márgenes para su costura. Es importante que en ambas piezas estén los puntos que señalan la zona de frunces. Y cerramos la pinza en cinturilla. El centro se coloca sobre tela doble. Tenemos el sentido del hilo y este es el costado. Cierro la pinza de ajuste y su ancho se suma a la pinza de talle. Debemos rectificar el escote. Lo haré curvo. Si puedes, colabora con mi canal. Aquí debajo del video encuentras el botón de gracias. Muchas gracias por tu aporte. Y por último cierro esta pinza. Corregimos la curva de sisa.
Los frunces o pliegues se harán con el ancho que me dé esta pinza. Si no es suficiente, a este segmento lo divido en dos para unir con la pinza de hombro. No separamos estas piezas, quedan unidas en hombro. Y así podré sumar más amplitud para frunces. Recuerda colocar el centro delantero sobre tela doble y al hilo de la tela. Ya tengo mis dos piezas y estos puntos en el armado se unirán. Para hacer la parte trasera, tomaremos esta medida sobre el costado. Y en el costado de la cinturilla también. Damos igual holgura que en el delantero. En la descripción también te dejaré este molde base de espalda. Acá le di la mitad de talle trasero más 2. Y aquí solo el cuarto de contorno de busto. Siguiendo con el trazo, en sisa y en escote hago las mismas modificaciones que en la parte delantera. Sobre el costado señalo las medidas tomadas de las piezas delanteras. Si el vestido tuviera tirantes, desde la sisa bajamos un poco en línea curva. Estas líneas sí deben ser rectas. Este será el escote para este trabajo. Hay varias maneras de ajustar un escote de espalda. En esta ocasión lo hacemos ocultando esta pinza. Acercaré el centro de pinza al centro de espalda. Sobre la línea de cintura traslado el ancho de la pinza. Y llevo la pinza hasta el escote. Señalo el sentido del hilo en cinturilla. Centro y costado. Te dejaré este video donde vimos 3 tipos de corte para una falda circular, porque es la falda que mejor se adapta para este tipo de corte imperio. En este tipo de vestidos lucen muy bien los escotes profundos porque hacen ver el torso más largo. Las mangas con vuelos o frunces hacen el equilibrio perfecto a tanto ajuste que hicimos en la zona de busto. En este canal también encontrarás el video para ese tipo de mangas. Acá cierro la pinza como ya vimos.
pero solo uniendo los puntos de la parte superior. Esta pinza se cierra. Rectifico el escote. Y corrijo en línea de corte. Como ya dije, esta línea al hilo y sobre tela doble. Y luego de hacer los frunces, se unirán a la cinturilla. En espalda, aquí al hilo y con abertura para cierre. Cuando traces la falda, la cinturilla debe ser considerada como tu cintura, porque tu verdadera cintura quedará oculta en este vestido. Es decir, toma esta medida y la sumamos a esta otra. Y así tendremos la mitad de contorno de cintura. Si el video te fue útil, déjame tu like y comentario. Un placer como siempre y hasta el próximo video. Gracias.